corazón agradecido, que a ti te ha placido, Señor, que te adoremos, que te exaltemos en esta hora, aleluya. En esta mañana, Señor, queremos llenar tu trono de alabanza y de adoración. Y estamos agradecidos por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a reconocer ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Padre de la Gloria. Porque hay tantas personas, Señor, que necesitan de ti, aleluya. Y nosotros podemos compartir de tu gracia. Tú dices, date gracia lo que de gracia recibiste. Por eso nosotros en esta mañana te adoramos, te exaltamos, Señor. Reconocemos que sin ti nada somos, que estaríamos muertos, Señor, porque tú, Señor, nos salvaste cuando estábamos muertos en delitos y pecados, aleluya. Oh, a ti te plació escogernos, Señor, a lo vil y despreciado del mundo, y tú nos has dado valor. Oh, tu gracia, tu sacrificio, Señor. Oh, te adoramos. Oh, precioso Señor. Oh, llena este lugar de tu presencia, Señor. Porque aquí hay corazones agradecidos, agradecidos por tu amor, agradecidos por tu gracia, aleluya. Por eso exaltamos tu nombre. Oh, Señor, llena cada corazón, aleluya. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Oh, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor. No hay palabras para expresarte nuestro agradecimiento. Por eso te damos gracias, Señor. Porque solo tú eres digno. Oh, gracias, Señor. Gracias. Recibe la adoración, Señor. Recibe. Oh, precioso, amado Señor. Esta es tu casa, esta es tu remanente. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos dando gloria y honra al único digno de toda gloria, de toda honra. Esta alabanza es tuya, te pertenece a ti, Señor. A ti damos gloria, Señor. En ti nos regocijamos, Señor. Recíbela, oh, gracias, Señor. Oh, gloria al nombre de Dios. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, desciende. Oh, mi alma te adora, Señor. Mi corazón te agradece, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor. Porque tú eres santo, eres tan grande. Tu amor es incomparable, Señor. Eres santo, aleluya. Si no fuera por tu gracia, Señor. Si no fuera por tu gracia, Señor. Oh, sí, Señor, gracias por tu gracia. Alabanza al Cordero de Dios, al único digno de toda gloria y de toda honra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. El cristianismo oficialmente es la religión más grande del mundo.
tiene más adeptos que cualquier otra religión en el mundo. Pero cuando hablamos de cristianismo, estamos mencionando todos los grupos que dicen ser cristianos, aunque no lo sean. Así que cuando decimos que es la religión más grande en el mundo, no estamos diciendo mucha cosa con eso. Pero más gente en el mundo dicen que son cristianos que cualquier otra religión. Por lo menos dicen que son cristianos. En todas las religiones siempre tienen varios tipos de miembros. Uno, aquellos que son muy devotos o ortodoxos, como le llaman. Otros, los que por tradición siempre siguen lo que le enseñaron. Otros, los que solamente de nombre se llaman, ¿verdad? En todas las religiones hay de eso, que solamente de nombre. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Va a la iglesia? No. ¿Lee la Biblia? No. ¿Tú oras? No. Pero soy cristiano. Todas las religiones tienen de ese tipo de personas. También tiene tipo de personas que solamente por costumbre. Que cuando usted comienza a cuestionar directamente la persona y la fe de la persona, al final lo que ellos te dicen, bueno, yo no sé mucho, pero eso fue lo que mis padres me enseñaron. Y yo sigo esto. Pero la cristiandad relativamente y vamos a decir literalmente, no tiene que ver con tradición, no tiene que ver con un nombre sencillamente. Ser cristiano genuino tiene que ver, mis hermanos, con creer en Cristo Jesús. Creer. Si usted y yo no podemos creer, y esto de creer tiene que ver con sustentar. Si usted y yo no tenemos una base firme para decir por qué creemos en Cristo, no sirve de nada. No somos realmente cristianos. Los seguidores de Cristo son aquellos que realmente han puesto su fe en Cristo y tienen conocimiento de esto. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 13. Romanos capítulo 10, versículo 8 hasta el 13. Lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es, ¿qué cosa? La palabra de qué? De fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. Porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es. Pues Él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor, dice la Biblia, será salvo. Gracias a Dios por tu palabra. Gracias Cristo, aleluya, por esa palabra bendita que tú nos permites en esta mañana disfrutar. Que ellas sigan trabajando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo como tema, en esto creer. En esto creer. ¿Qué pensamos nosotros acerca de Cristo? Realmente, ¿qué creemos nosotros acerca de Cristo? Primero escuchamos una entrevista en un país europeo donde se le preguntaba a las personas en las calles, ¿quién es Jesús? Yo estaba viendo otro video de un reportaje en las calles de Jerusalén, preguntando a la gente judía, ¿quién era Jesús? Y mucha gente dijeron, no sé quién es Jesús. He escuchado acerca de un hombre, pero no sé quién es Jesús. El reportero le pregunta a un rabino, mira, ¿quién es Jesús? Porque para los cristianos de Occidente se le hace imposible creer que un judío no sepa quién es Jesús. El rabino dijo, es un hombre sin mucha importancia para nosotros. Así que, ¿por qué tenemos que estudiar su historia si no es importante para nosotros? Y para usted, ¿quién es Jesús?
Nosotros tenemos un estereotipo en la mente creyendo que todo el mundo en el planeta sabe quién es Jesús. Es más, el estereotipo es más grande cuando nosotros pensamos que todo el dominicano sabe quién es Jesús. Y yo le dije ahorita, hay muchas personas que son cristianas solamente por tradición, pero no saben quién es Jesús. Su propio discípulo, cuando Jesús preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dice que yo soy? Nadie pudo responder, solamente uno que fue iluminado por el Espíritu Santo para predecir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Eso no te le reveló ni carne ni sangre, de ti no pudo haber salido. Su gente cercana no sabía quién era Jesús. En el mundo en que vivimos y mientras vamos avanzando, menos personas saben quién es Jesús. Pablo en Romanos capítulo 10, como leímos, nos debemos de creer. ¿Y en quién debemos de creer para alcanzar la salvación? Los judíos todavía están esperando el Mesías. Hay un rabino que estaba escuchándolo diciendo, Jesús no puede ser el Mesías porque él nunca cumplió con la Torá. Él fue alguien que hizo todo lo contrario y enseñó cosas que no estaban en la ley de Dios. Así que ese no puede ser el Mesías. Y es tan sencillo, decía él, como eso. El Mesías viene para cumplir lo que dice la Torá. Y ya, el que no la cumple no es el Mesías. Los fariseos de aquel tiempo señalaron a Jesús como alguien que iba contrario a su ley. Pero Jesús estaba hablando y enseñando todo el tiempo para que sus discípulos y la gente se dieran cuenta que la palabra, la ley de Dios, no era lo que estaba escrito en los pergaminos. La ley de Dios era Él encarnado en persona. Por eso Juan escribe en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y dice Juan, y la palabra era Dios. ¿Cómo entonces vamos nosotros a decir, no vino y no cumplió con la Torá? Si Él es la palabra. Cristo es la palabra expresada de Dios. Cristo es la palabra encarnada de Dios. Todo lo que Moisés escribió de parte de Dios fue cumplido en Cristo, porque Cristo es la ley. Gálatas nos dice, la ley era el ayo que nos conduce a Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. Wow, ¿cómo no entender esto? Dirán algunos. Pero recuerden que todos nosotros tenemos una ceguera espiritual que hasta que Cristo no destape nuestros ojos, nosotros no podemos creer en Cristo como el Mesías y Salvador del mundo. Esto no es cuestión de conocimiento humano y esto no es cuestión de mentes humanas. Esto es cuestión de fe. Por eso la Biblia nos ayuda a enfocar nuestras mentes para saber en qué creer. Cristo, ¿quién es para usted? Aleluya. El apóstol Pablo nos está hablando sobre la problemática. Quizás para nosotros es increíble creer que personas que viven en Jerusalén, que son judíos, devotos a la Torá, hoy en día nieguen la divinidad del Señor Jesucristo. Como decía el último video, sabemos que es judío y creemos que fue un hombre que nació, pero nunca podemos aceptar que Él es el Mesías. Wow, qué difícil. Pero ¿qué es lo que dice Juan capítulo 1? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué hizo con ellos? Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los suyos no le recibieron. El pueblo judío todavía sigue esperando a un Mesías cuando ya ese Mesías pisó la tierra y murió por nuestros pecados. Fue desechado por su propio pueblo. Todo el mundo, mis hermanos, aleluya,
de aquel entonces estaba casi negando totalmente la divinidad de Jesús. Los sacerdotes, los fariseos. ¿Y tú, quién tú crees que eres? Juan capítulo 8, hay una discusión larguísima entre Jesús y los fariseos. Y Jesús le está diciendo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Oh, Cristo, él mismo confirmó su divinidad. Dios hecho carne aquí en la tierra para que vino a morir por nuestros pecados. Cristo es la piedra angular de nuestra fe. Sin Cristo nada tiene sentido. El centro de nuestras vidas, ¿quién es? Es Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos habla sobre la fórmula que tenemos para poder ser considerados por Dios para salvación, para obtener su justicia y su salvación. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice dos cosas importantes. Primero, dice, si confesar a Jesús como Señor, si confesamos a Jesús como Señor. Confesar o declarar tiene que ver, primero, con decir algo que está oculto. Cuando usted declara o confiesa, usted está diciendo algo que está oculto. Cuando usted era muchacho, yo no sé si usted llegó a hacerlo, tomar un dinerito prestado sin que mamá y papá lo supieran, y después usted tuvo que confesarlo. O yo siempre, el pecado mío era cuando llegaba esta temporada y había que volar chichigua. Mi mamá siempre bordaba y siempre tenía manteles bordados y todo. Y usted sabrá que para un muchacho esos manteles eran hilo. Tú no lo veías como manteles, tú lo veías como el hilo que tú necesitabas. Así que los manteles, ella le tenía hasta forro a una mecedora. Y todo eso que ella guardaba, porque ella tenía varios, eso era su deleite bordar. Así que ella cambiaba cada X tiempo. Mi hermano y yo, lo que estaban guardados, que pensábamos, mami, ni cuenta se va a dar. Agarrábamos, buscábamos el punto ese y comenzábamos a desatar todo ese hilo. Y siempre mi mamá el otro día andaba buscándolo, la bendita cosa para cambiarla, porque ella siempre estaba cambiando. Y uno tenía que confesar. Bueno, a veces mami ni tiempo le daba a uno a confesar, ella confesaba por nosotros. Cuando hablamos de declarar o confesar, estamos diciendo de decir algo oculto. Pablo habla del evangelio como lo que había estado oculto hasta el tiempo que Cristo vino. Cristo es la declaración de Dios, es la intención de Dios con el hombre. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, tenemos que declararlo como Señor de todo. Ahora, la gente a veces no entiende el pasaje y piensa, bueno, si declara, si confiesa a Jesucristo como Señor, bueno, yo lo voy a comenzar a confesar como Señor. Señor o Cristo, de ahora en adelante tú eres mi Señor, dirige mi vida. No, la declaración no es esa. Pablo no está diciendo que lo confieses como un Señor, como cualquiera. Ahora tú vas a ser mi jefe, ahora tú eres mi rey, ahora tú eres mi gobernante. No solamente se trata de eso. La palabra que Pablo utiliza aquí en el capítulo 10, versículo 9, es una palabra que en español sonaría como Kyrios. Una palabra que viene del griego. Kyrios significa Señor. En la traducción de los 70, es decir, cuando traducen el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, la palabra que los rabinos comenzaron a utilizar para traducir la palabra Señor al Nuevo Testamento del hebreo, utilizaron la palabra Kyrios. No la usaron para más nadie. No la usaban para el presidente o para el gobernante o para el amo. No la usaban para más nadie que no fuera Dios. Ahora Pablo utiliza la misma palabra para referirse a Cristo. Lo que Pablo nos está diciendo es que debemos confesar a Cristo como Dios. No como un señor cualquiera. No como un hombre que tiene poder. Cristo es Dios.
Si usted no puede creer que Cristo es Dios, usted no puede alcanzar la salvación. Usted no puede recibir la salvación. Era el choque grande para los judíos. Confesar a Cristo como un gran profeta o como un gran líder era fácil. Hasta los musulmanes lo hacen. Ahora, para los musulmanes Jesús no es Dios, sino un gran profeta. Yo tengo un Corán y hace mucho lo que lo conseguí. Y comenzaba a leerlo porque eso fue lo que me llamó la atención. Que Jesús aparece en el Corán, sí, y ahí está. Y todo lo que dice de Jesús es extraordinario. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que no podemos creer en Jesús como un gran hombre o como un gran líder. No podemos creer en Jesús como un gran profeta o como un gran sacerdote. En Cristo hay que creer como Dios. Él es Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa es la fórmula para nosotros poder alcanzar la salvación. Confesar, decirlo con la boca, que Jesús es Dios. No una persona, es Dios con nosotros. Lo que le choca a tantas personas, pero es la realidad. Cuando los fariseos comenzaron a acusarle y a decirle, entonces tú dices que tú eres Dios. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Ustedes lo han dicho, no tengo más nada que decir. Ustedes lo dijeron. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y los fariseos lo dijeron, pero tú no tienes ni 50 años y ya naciste, estaba cuando Abraham estaba vivo aquí en la tierra. Que la mente de nosotros tan pequeña no puede comprender las cosas cuando Dios las habla. Antes que Abraham fuese, yo soy. Porque es lo que leímos en Juan 1:1. En el principio ya Dios existía. Apocalipsis, hablando del cordero que fue inmolado, dice el que fue, el que es y el que ha de venir. No hay tiempo para Cristo. Cristo siempre ha existido toda su vida. Cristo es Dios y nuestra fe se basa en eso. No podemos pensar que cualquiera podía venir a morir por nuestros pecados. Apocalipsis dice, y se buscó en el cielo uno que viniera a dar su vida y no se encontró. Uno que abriera el libro y no se encontró. Y dice que Juan se puso triste hasta que alguien le dijo, no te pongas triste. Levanta la vista que ahí viene el cordero que fue inmolado. Aleluya. Hombre perfecto, sin pecado. Él es el único digno de desatar su sello. No hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera hacer lo que hizo Cristo. Aleluya. No fue un ángel que enviaron a la tierra para que pudiera venir a morir. Fue el mismo Dios que se hizo hombre para dar su vida por nosotros. Qué extraordinario hecho. Qué extraordinaria relevancia tiene esto. Pero debemos de nosotros creerlo. Cristo es considerado la palabra de Dios. Juan 1 hasta el 5 dice, vuelvo a leerlo, escuche. Dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Aleluya. Lo está escribiendo uno que estuvo en el monte de la transfiguración, viendo la gloria, el esplendor de ese Jesús. Wow. Y dice que Moisés, ¿y quién más se aparecieron? Y Elías. Y estaban ahí adorando al Señor Jesús.
al humano, no, al Dios hecho hombre. Cristo es Dios y debemos de creer en eso. Así que cuando hablamos de que si confesare que Cristo es el Señor, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos diciendo confesar que Cristo es Dios. Esto es lo que la humanidad ha tratado de negar toda la vida. La gente siempre ha querido decir Jesús fue un gran filántropo. Jesús fue un hombre que hizo mucho bien a la humanidad. No, Jesús no fue un hombre que hizo mucho bien a la humanidad. Jesús es Dios. No podemos tratar de decir media verdad. La verdad completa es que Él es Dios. Aleluya. Segundo punto que dice Pablo en el versículo 9. Y si creyere en nuestro corazón, si usted y yo creemos que Dios le levantó de los muertos, este es el segundo punto que choca. Primer punto que choca con los judíos, con los musulmanes, es que Cristo es Dios. Segundo punto difícil para las demás religiones es que Él resucitó. Todo el mundo piensa que murió, pero no todo el mundo piensa que resucitó. Todo el mundo cree que murió por nuestros pecados. Cuando digo todo el mundo me refiero a algunos que de esas religiones, hasta Cristo está en algunas, pero no todos creen que resucitó. En el mundo hay más de 4.200 religiones diferentes. Usted dirá, ¿y de dónde son tantas? Bueno, conocemos las más grandes, pero hay religiones a cantidad. Muchas de estas religiones piensan que hubo un hombre que nació en un tiempo señalado, que vivió y fue un gran hombre y que murió, refiriéndose a Jesús. Pero solamente el cristianismo dice, y resucitó. ¿Y usted qué piensa? ¿Resucitó Cristo? Durante las Semanas Santas se hacen muchas actividades o muchos recuentos. Cada año son menos, pero de vez en cuando usted ve alguna película o algún documental sobre la resurrección de Cristo. En iglesias se hacen actividades enfocando a la resurrección de Cristo, quizás canciones o lo que sea. Pero la realidad es que todos los días se va perdiendo la creencia de que Cristo resucitó. Ya los sermones de las 7 palabras que daban en la iglesia católica y en iglesia cristiana, hasta eso se pierde porque ya la gente no quiere saber más de las 7 palabras. Mientras Cristo está ahí en la cruz, sus palabras que antes eran como de mucha importancia, ya hoy no tiene mucha importancia. En la vida de los más jóvenes es mucho menos importante todavía. Ustedes vieron el video. Una de las entrevistadas dijo, bueno, para mucha gente es alguien importante, pero para nosotros los jóvenes como no tiene sentido. Nuestras generaciones que vienen después de nosotros están creciendo sin creer en Cristo. Sin creer en Cristo. Recuerdan que en el libro de Josué, cuando se habla de la generación que se levantó después de Moisés y de Josué, dice la Biblia, y se levantó una generación que no conocía a Dios. Wow. Pero no estamos hablando de cualquier pueblo. Estamos hablando del pueblo que salió de Egipto, del pueblo que vio el mar rojo abrirse, el pueblo que cruzó en seco, el pueblo que fue alimentado con maná en el desierto. Y una generación nueva se levantó y no conocían a Dios ni las cosas que Dios había hecho. ¿Quién eran los malos? Los muchachos que estaban creciendo. ¿Cuál fue el mandato que está registrado en Deuteronomio capítulo 6? Y estos mandamientos tú la vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso va de generación en generación. Si esta generación que está creciendo no conoce a Cristo, ¿quiénes son los culpables? ¿Señalaremos a otros que no seamos nosotros mismos? ¿Qué estamos haciendo nosotros que no estamos enseñando a Cristo? Aleluya.
Isaías capítulo 53 es el pasaje más cautivante y más chocante para los judíos, mayormente los ortodoxos. Cada vez que se lee el pasaje es el debate. Este es el pasaje que crea el debate entre cristianos que dicen que es un capítulo mesiánico y se refiere a Cristo, y entre los judíos que dicen es un capítulo mesiánico pero no tiene que ver con Cristo. Isaías capítulo 53, oigan cómo dice, quiero leerlo. Isaías escribe: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado, y respecto a su generación, dice él, ¿quién la conoce? ¿Quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos en su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojo, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Wow. El retrato del Mesías, el retrato de nuestro Cristo aquí en la tierra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La gente no creyó en Cristo, no creyó en su enseñanza. Fue molido, fue lacerado, fue llevado a la cruz como un malhechor, murió como si fuera un ladrón más. Mientras la gente se burlaba de él, él miraba a la gente con misericordia. Sus palabras en la cruz lo demuestran. Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Su palabra hacia el ladrón: desde hoy estará conmigo en el paraíso. Oh, aleluya, aleluya. Mientras la gente estaba riéndose y burlándose, Cristo estaba mirando lo que él vino a hacer aquí en la tierra. Y murió. Cristo no murió porque habían soldados que lo golpearon y lo mataron. Cristo no murió porque una turba se levantó y decidieron acabar con su vida. Cristo murió porque vino a derrotar el pecado. Cristo murió por ti y por mí. No es que no tenía poder, no es que no podía hacer nada, es que él vino a entregar su vida por nosotros. Wow, Padre Celestial, aleluya. ¿Cómo es que todavía nosotros estamos dudando de su amor?
¿Cómo es que todavía estamos nosotros dejando para después lo que debemos de hacer hoy? Aleluya, aleluya, aleluya. Lo que voy a leer a continuación lo tomé de un portal que se llama cruz.org, hablando sobre el significado de la resurrección. Y ellos ponen 4 puntos importantes. Primero, dicen ellos, la resurrección demostró que Cristo era divino. Por resucitar, era el único. Todo el que resucitó en aquel tiempo, que Cristo resucitó, que algún profeta lo resucitó, volvieron otra vez a morir. Pero Cristo resucitó para nunca más ver muerte. Así que ellos dicen, Cristo resucitó, eso significa que Él no era cualquier persona, era un ser divino. Número 2, dice, la resurrección demostró el poder que Cristo tenía para perdonar el pecado. Ahora, Jesús le hizo una pregunta a los fariseos cuando estaba sanando a una persona que 4 amigos llevaron. Y los fariseos comenzaron a decir, ¿quién es este que perdona pecado? ¿Y quién se cree este que puede perdonar pecado? Y Jesús lo confrontó y le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a la gente, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle a este paralítico, levanta, toma tu lecho y anda? ¿Cuál fue la respuesta de los fariseos? Ninguna. Se turbaron, porque ya lo habían visto haciendo milagros otras veces. Si decimos que son los pecados o si decimos que levanta al paralítico, estamos acorralados. Y Jesús amablemente le dijo, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia, y al instante el paralítico se puso de pie, agarró su camilla y salió caminando. Si es capaz de hacer que un hombre que nunca había caminado camine, la gente tiene que decir, bueno, pues tiene que ser capaz de perdonar pecado. Ahora, ¿qué es más fácil, le pregunto yo a usted? ¿Perdonar los pecados o después de morir resucitar otra vez? Él le dijo a sus discípulos, no se preocupen, es necesario que Dios, el hombre, muera, pero al tercer día se levantará. ¿Qué es más fácil? Pues para que ustedes vean que el Hijo del Hombre sí es Dios, al tercer día se levantó y comenzó a caminar entre la gente y se le apareció como a más de 500 discípulos sin problema, y hablaba con ellos y caminaba con ellos y comió con ellos hasta que el cielo lo recibió otra vez allá arriba. Aleluya. Qué extraordinario momento, mis hermanos. Me gustan los discípulos, siempre me ha gustado la historia. Camino a Emaús, 2 discípulos atribulados, con la cabeza abajo, llorando. Se nos fue el maestro. Y el maestro se le acerca, ¿y qué le pasa a ustedes? Y ellos comienzan a insultar al maestro. Ven acá, y tú eres el único judío que no sabe lo que ha pasado aquí. Jesús de Nazaret, un hombre bueno que no le había hecho daño a nadie, lo mataron en la cruz del Calvario. Y dice que llegó la noche y ellos posaron. Y Jesús, escuchándolo, comenzó a hablar con ellos. Y dice que cuando comenzaron a cenar, y Jesús tomó el pan y lo partió, como que sus ojos fueron abiertos. Y ellos comenzaron a recordar los momentos que tuvieron con su Cristo, cenando también. Y se miraron uno al otro. Y cuando fueron a ver al hombre, ya no estaba. Y uno de ellos dijo, ese es el maestro. No ardía nuestros corazones cuando él hablaba con nosotros. Aleluya. Ardía sus corazones. ¿Cómo negar la resurrección de Cristo? Aleluya. ¿Cómo nosotros ocultar que Cristo ha resucitado? Aleluya. Los guardias que estaban custodiando la sepultura
tuvieron que salir corriendo amedrentados porque su resurrección fue notoria. Cristo había resucitado. Cuando Tomás quiso dudar de la resurrección de Cristo, el maestro fue tan bueno que se le apareció a Tomás. Cristo todavía no había ascendido al cielo. Sus heridas estaban ahí a flor de piel. Y le dice: Tomás, ven, toca las heridas para que no crea que es soñando que tú estás. ¡Ay, no, maestro! Ah, no ahora, porque me viste. Bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Usted y yo hemos creído sin haber visto. Aleluya. No necesitamos que nos enseñen nada para creer que Cristo ha resucitado. No necesitamos ninguna muestra de nada. No necesitamos ningún papel certificado. Es suficiente con lo que la Biblia nos dice a nosotros. Cristo ha resucitado. Gloria a Dios. Si Cristo resucitó, venció la muerte también. Ya no hay miedo a la muerte. Usted y yo debemos de asegurarnos en Cristo para no temer a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se olvida en la muerte en victoria, dice el apóstol Pablo. No hay poder sobre aquellos que son hijos de Dios. La muerte ya no es un túnel oscuro como muchos la describen. La muerte para el cristiano es un túnel claro que nos conduce a Cristo. Cuando usted y yo partamos de esta tierra, vamos directo a la presencia del Señor. Si hemos lavado nuestra ropa con la sangre del Cordero. Oh, aleluya, 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 aleluya. Solamente cosas como esta nos hacen dar declaraciones tan poderosas. Hace mucho tiempo una señora muy mayor ya, en cama esperando la muerte, sus hijos que no querían morir. ¿Quién hijo quiere ver morir a su mamá? Estaban comenzando a reunir dinero para comenzar unos tratamientos. Y la doña tranquilamente le dice a uno de sus hijos, al mayor: mi hijo, estate tranquilo, que tú lo que me vas a poner a sufrir. Ya yo estoy esperando por tanto tiempo mi encuentro con el Salvador. No me alargue la vida, que cuando yo llegue allá es que voy a comenzar a vivir, dijo ella. Hermano, esto no lo dice cualquiera. Usted tiene que estar bien seguro. Usted tiene que haber probado a Cristo para usted estar así, hablando de esta forma. Aleluya, aleluya, aleluya. Los discípulos comenzaron a dar su vida. De ahí en adelante comenzó una gran persecución. Y ellos estaban dispuestos a dar su cabeza. Pero no podían negar que Cristo había resucitado. No era un sueño ni un cuento, como dicen algunos. Cristo resucitó con poder. Aleluya. Y ahí en el monte de los olivos, mientras estaba ascendiendo, los ángeles le dieron: varones Galileo, ay, ¿para qué ustedes se quedan mirando hacia el cielo? Le va a dar, ¿qué es lo que dice? Una tortícula, dice aquí. Estése tranquilo, que así como Él ascendió, así mismo volverá otra vez aquí a la tierra. Oh, señores, la promesa de Cristo está ahí presente y nosotros podemos agarrarla con seguridad. Y la resurrección derrotó al enemigo de Dios. Oh, ya no hay poder para el diablo. Mientras estaba Cristo en la tierra, se refirió al diablo como el príncipe de este mundo. Es cierto, el príncipe de este mundo, pero ya no es nada, porque Cristo ha resucitado. Y el poder que Cristo tiene es sobre toda potestad, sobre todo maligno, sobre el diablo y sus secuaces, sobre el pecado y sobre nuestras vidas. Por eso en Filipenses capítulo 2, Pablo dice: y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo. Todos los ángeles del cielo tienen que doblar su rodilla delante de Cristo. Todo lo que está en la tierra tiene que doblar su rodilla delante de Cristo. Y Pablo dice: y aún lo que está debajo de la tierra.
todo lo que está en el infierno tendrá que doblar su rodilla delante de Cristo. Todo el que negaba el sacrificio y la resurrección de Cristo, un día tendrán que doblar su rodilla y decir: tú eres Señor, tú eres Señor, aleluya. Porque Cristo es Dios. Y ese Dios vino para darnos vida a nosotros. Si creyere, si confesare. ¿Confesar qué? Que Cristo es Dios. Si creemos que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Padre celestial, te doy gracias.